Queridos hermanos, hermanas, vamos a una breve introducción de lo que la palabra de Dios el día de hoy nos presenta y después habremos de hacer dos enfoques o tres de lo que se nos está presentando. Es Mateo 16 y es fundamental para nosotros católicos porque allí está naciendo la iglesia de alguna manera y está Jesús poniendo a Pedro como piedra fundamental de esa iglesia. Jesús no pasó desapercibido entre la gente de su tiempo. Todos hablaban de él, hablaban en favor y hablaban en contra. Hablaban los de un punto de vista y los de otro punto de vista. Fíjense, hubo algunos que lo llegaron a llamar endemoniado al Hijo de Dios, endemoniado, blasfemo. Otros, por el contrario, lo confundían con Elías, el gran profeta de Israel. Tanto unos como otros estaban equivocados. También hoy se habla de Cristo y se habla de su obra, que es la iglesia. Y también hoy hay polémicas fuertes. Se habla a favor de la iglesia y se habla en contra de la iglesia. Y con frecuencia también aquí se aplican criterios inadecuados. Muchas veces se emplea una visión materialista y temporal que no llega a intuir la grandeza de Cristo y su obra es el misterio de la iglesia. Y en esa iglesia que defiende la verdad, que hay oídos que no les gusta que se diga la verdad. Hay oídos que les molesta la verdad. Ha sucedido desde el inicio. No es una novedad que se critique de diferentes formas a la iglesia. Esa iglesia, en ese pueblo de Dios, hay un jerarca supremo. En esa casa de Dios existe una piedra de fundamento, de unidad. En esa iglesia existe un pastor universal que está encargado de un timonel. Es una cabeza visible, porque así la quiso dejar Cristo. Es un puente, por eso llamamos al Papa pontífice. Es cierto que el único sumo pontífice es Cristo Jesús, ni quien lo dude. El único rey, la única piedra angular, el único buen pastor y la única cabeza es Cristo, cierto. Y que eso nos quede muy claro. Sin embargo, Jesús quiso que en su iglesia hubiera una sociedad visible y organizada. Ojo con esto. Cristo quiso que hubiera en una iglesia organizada, visible, y que tuviera una jerarquía. Y la iglesia no es democrática. Que tuviera un jerarca supremo. Y ese es Pedro. Y los sucesores de Pedro y los apóstoles. Todos ellos murieron por defender la verdad. Tanto Pedro como todos los apóstoles murieron por la causa del reino, por la causa de Cristo. Deja entonces el Señor a ese Pedro piedra, que es el fundamento. Así
fue, así es y así será hasta la vuelta del Señor Jesús. Dicho esto, vamos a analizar un poquito más este tema que es tan bello y tan importante para nosotros católicos. Simón, el que fue escogido, el Señor le cambia nombre. Ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, piedra. En la Biblia, cuando a una persona se le cambia nombre, cuando Dios le cambia nombre, es porque tiene una misión muy importante. Y así quiere Dios, el Señor Jesús, que Simón sea Pedro, que sea la piedra, que sea el aguante de la organización de su iglesia. La referencia del capítulo 22 de Isaías que hoy hemos escuchado narra que Eliacín va a recibir la llave del palacio de David. Por eso fue escogida esta lectura que está en relación directa con las llaves de Pedro. Significa la llave tener el poder sobre él mismo y el control presente y futuro. Y también se le cambió nombre. San Mateo narra de manera muy precisa entonces la consagración de Simón, de Pedro, como el primado de la iglesia, como garante de las llaves del reino. Y lo que tú ates aquí, lo dice Jesús, quedará atado allá. Y lo que tú desates aquí, quedará desatado allá. Y así establece el primer papa. La promesa de Jesús no es solo relativa al cargo, incluye la permanencia de la iglesia en los avatares históricos. Y ante los ataques en 2000 años, los que han estudiado historia de la iglesia saben, y los que no se imaginan cuántos ataques ha tenido la iglesia, con sus errores, que los reconocemos. Pero esos ataques la han fortalecido y ha salido adelante porque no es una obra humana. Si fuera humana ya se hubiera acabado, pero es el Espíritu Santo que la dirige. Puede verse disminuida, pero desaparecida jamás, porque tiene la garantía de Jesús. Yo voy a rezar por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no te va a derrotar. Te daré las llaves del reino. Lo que tú ates aquí quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, es una revelación tan importante, tan bella para nosotros católicos. ¿Por qué escogió Jesús a Pedro? ¿Por qué no a otro apóstol? No era el que más quería. Al que más quería, según el Evangelio, era Juan. Pero por algo escogió a Pedro, aquel de carácter fuerte, aquel rudo, aquel que sabía organizar, aquel que tenía los carismas necesarios. Dios no se dejó llevar, Jesús, por un sentimiento, sino por las cualidades. Pero de cualquier modo podemos preguntarnos, ¿nosotros merecemos los dones de Dios? Ninguno de nosotros los merece. No es que Pedro mereciera recibir las llaves del reino. Y hoy San Pablo nos ayuda a entender esto. Hemos leído un párrafo muy bello. Dice Pablo: qué abismo de generosidad, de sabiduría, de conocimiento el que tiene Dios. Qué insondables son sus decisiones, qué irrastreables. Fíjense qué bello. Qué insondables son las decisiones del Señor.
No se pueden rastrear sus caminos. ¿Qué tenía en mente Jesús para escoger a Pedro? Solo su generosidad, solo su amor, y él en su providencia sabía que era lo mejor. No porque se lo merecía Pedro, por puro amor y generosidad de Dios. Ahí está entonces algo que ojalá pueda reafirmar nuestro cariño por el Papa. Son 267 sucesores de Pedro. Tenemos esa firmeza los católicos que nos da unidad. Su magisterio nos ayuda, nos ilumina, sobre todo nos afirma. Hoy hay un sector de la Iglesia que critica al Papa. Hay otro sector que lo defiende internamente, externamente también. Hay polémicas. Solo les digo esto, hijos. Pedro es Pedro y se acabó. Que te era más simpático San Juan Pablo II, bendito sea Dios. Que admirabas a Benedicto XVI, bendito sea Dios. Pero no nos llevamos por simpatías. Nos dejamos llevar por lo que Cristo ha establecido. Y punto. El Papa es el Papa. ¿Hasta aquí se explicó el obispo? Muy bien, hijos. Y cuidado con aquellos que son más papistas que el Papa, que no faltan. Y algunos católicos dicen, mi último Papa fue Benedicto XVI. Allí yo voy a dudar de su catolicidad. Cuidado, mucho cuidado. Y rápidamente, hijos, un segundo punto que es también muy interesante. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Eso tenemos también que preguntarlo nosotros. Es una pregunta que los sorprendió a los apóstoles y a los discípulos, que hoy también debemos plantearnos. Nosotros como católicos somos todavía el 72% en México. Sin embargo, hay algunos católicos que, diciéndose tales, sin embargo, niegan algunas verdades fundamentales de nuestra fe. Dicen que son católicos, pero hay algunos que incluso niegan la divinidad de Jesús. Algunos otros niegan la vida eterna. Algunos otros niegan la realidad de la familia natural. Algunos otros la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Somos católicos, seamos coherentes. No podemos tener una religión a la carta y escoger lo que me gusta. O somos o no somos. Muchas veces no lo somos porque no queremos comprometernos, porque al reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, me compromete en mi vida y no quiero comprometerme. No quiero ir más allá de una cierta superficialidad. Eso implica una vida religiosa no profunda, muy epidérmica. Ojalá que hoy este planteamiento también nos ayude a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, tú eres el camino, la verdad y la vida, tú eres la resurrección, tú eres el pan que nos da vida eterna. Seamos coherentes con lo que Él nos ha enseñado, con lo que Él nos ha revelado. Y vamos a una conclusión. Esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Podemos decir, para ti, ¿quién soy yo? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida, en tus proyectos, en tus actos, en tu realidad personal? ¿Cuánto verdaderamente es importante Cristo para ti? Eso, que sea una pregunta que nos haga crecer,
Porque en estos tiempos tan confusos, donde hay tantas ideologías y verdades que se venden en el mercado, no podemos confundirnos. ¿Somos o no somos? Se explicó el obispo: hijos, ¿puedo dormir tranquilo esta noche? Ánimo, aunque a veces tengamos que sufrir persecución, vale la pena, vale la pena. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a renovar nuestra fe. Les pregunto, hijos, hijas, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?